Un día azotó una tormenta. El viento golpeaba la cabaña con fuerza. Rugía como una bestia feroz. La lluvia caía sobre las ventanas, un ritmo acelerado en la oscuridad. Adentro, Julia temblaba, y no era solo por el frío. La oscuridad la cubría como el miedo que sentía. Cada relámpago iluminaba su rostro lleno de lágrimas. Sentía un vacío enorme, un dolor que la partía en dos. Su mirada se detuvo en la Biblia, un regalo de su abuela. La tomó entre sus manos buscando consuelo en sus páginas viejas. «Dios mío, ¿dónde estás?», susurró con la voz entrecortada. Las palabras se agolpaban en su mente, una mezcla de angustia y miedo. Había perdido su trabajo, su hogar, su familia parecía distante. Se sentía sola, perdida en un mar de dudas. Su fe, antes fuerte, ahora se tambaleaba como una vela en el viento. ¿Cómo podía Dios permitir tanto sufrimiento? ¿Dónde estaba Él en medio de su dolor? Lágrimas calientes rodaban por su rostro. Su cuerpo temblaba, sacudido por sollozos que no podía contener. «Ayúdame, por favor», suplicó al cielo. «No puedo más. Necesito sentirte cerca». Abrió la Biblia al azar, buscando una señal, una palabra de aliento. En medio de la tormenta de su vida, necesitaba algo que le diera fuerzas para seguir adelante. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas, cada hoja un susurro de esperanza. Sus ojos se encontraron con un pasaje del Evangelio de Mateo. Era como si el libro sagrado le hablara directamente, como si esas palabras hubieran sido escritas solo para él en ese preciso momento. Lo leyó en voz baja, como un susurro en la noche. Las palabras salían de sus labios con una suavidad que contrastaba con la dureza de su realidad. Cada sílaba era un eco de consuelo en la oscuridad. «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11, 28. Estas palabras eran un refugio, una promesa de alivio en medio de su sufrimiento. Las palabras resonaron en su interior, un bálsamo sobre su alma herida. Sintió cómo una paz inesperada comenzaba a llenar el vacío que llevaba dentro. Era como si una mano invisible acariciara su corazón, calmando sus miedos y ansiedades. «Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas». Mateo 11, 29. Estas palabras eran una invitación a dejar atrás sus cargas, a confiar en una fuerza mayor que la suya. Una pequeña luz de esperanza se encendió en su corazón. Esa luz, aunque tenue, era suficiente para guiarlo en la oscuridad. Sabía que no estaba solo, que había una presencia divina que lo acompañaba en su camino. Con una sonrisa esperanzada, cerró la Biblia, sintiendo que había encontrado la respuesta que tanto buscaba. «Porque mi yugo es fácil de llevar, y mi carga es ligera». Mateo 11, 30. Julia cerró los ojos, dejando que las palabras penetraran en lo más profundo de su ser. Sentía el peso de sus preocupaciones, pero también una ligera esperanza que comenzaba a brotar. Una sensación de paz, pequeña pero real, comenzó a invadirla. Era como si una cálida brisa la envolviera, susurrándole que no estaba sola. No era la solución a sus problemas, pero era una promesa, una mano amiga en medio de la tormenta. En medio de la confusión y el caos, había una chispa de esperanza. Se aferró a esa promesa como un náufrago a un pedazo de madera. Cada palabra era un salvavidas, un recordatorio de que no estaba abandonada. No entendía completamente cómo, pero sentía que Dios estaba allí con ella. Era una presencia sutil pero reconfortante, como un susurro en la oscuridad. En ese momento de silencio, en medio del ruido del viento y la lluvia, Julia comenzó a escuchar. No solo con sus oídos, sino con su corazón. Cada gota de lluvia parecía llevar un mensaje, cada ráfaga de viento una palabra de consuelo. Decidió escribir sus pensamientos, plasmar en papel lo que sentía. Las palabras fluían como un río, llevando consigo sus miedos y ansiedades. Al releer lo escrito, Julia se dio cuenta de que había encontrado un refugio en sus propias palabras, un lugar donde podía ser vulnerable y encontrar fuerza. La tormenta afuera continuaba, pero dentro de ella había una calma nueva, una certeza de que, aunque el camino fuera difícil,
no estaba sola. Y con esa certeza, Julia abrió los ojos, lista para enfrentar un nuevo día. No era la voz fuerte que esperaba, sino un susurro suave en su corazón. Un susurro que le hablaba en los momentos más tranquilos, cuando el ruido del mundo se desvanecía. Le hablaba de paciencia, de fuerza, de la importancia de no perder la fe, incluso en la oscuridad. Era una voz que le recordaba que, aunque las noches fueran largas y frías, siempre habría un amanecer. Recordó las palabras de su abuela. La vida es como el clima, hay tormentas y días soleados. Su abuela siempre tenía una manera de ver la vida con una perspectiva más amplia, entendiendo que cada tormenta traía consigo una lección. Lo importante es aprender a bailar bajo la lluvia. No se trata solo de sobrevivir a las tormentas, sino de encontrar la belleza en ellas, de descubrir la alegría en medio de la adversidad. Julia siempre había tratado de ser fuerte, de cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Sentía que era su responsabilidad, que debía ser el pilar para los demás, incluso cuando sus propias fuerzas flaqueaban, pero ahora se daba cuenta de que no tenía que hacerlo sola. Había personas a su alrededor dispuestas a ayudarla, a compartir sus cargas, a ofrecerle un hombro en el que apoyarse. Podía entregar sus cargas a Dios, confiar en su amor y su sabiduría. En esos momentos de oración, encontraba una paz que no podía encontrar en ningún otro lugar, una certeza de que no estaba sola. No significaba que sus problemas desaparecerían, que la vida se volvería de repente fácil y sin desafíos, pero sí que tendría la fuerza para enfrentarlos. Con la fe como su guía y el apoyo de sus seres queridos, Julia sabía que podía superar cualquier obstáculo. La vida seguiría presentando desafíos, pero ahora tenía una nueva perspectiva, una nueva esperanza. Con cada respiración profunda, sentía como la paz se instalaba un poco más en su corazón. La tormenta no había terminado, pero ella ya no temblaba. Había encontrado un refugio en la fe, un ancla en medio de la tempestad. Dios no la había abandonado. Siempre había estado allí, esperando pacientemente a que ella se acercara a él. Sus lágrimas ahora eran de agradecimiento, por la revelación, por la esperanza que renacía. El camino a seguir no sería fácil, lo sabía, pero ya no lo veía como un sendero oscuro y solitario. Caminaría con la confianza de que Dios estaba a su lado, guiando sus pasos. La Biblia, ahora cerrada sobre la mesa, le recordaba la promesa de Dios: no te dejaré ni te desampararé. Y Julia se aferraba a esa promesa como a un salvavidas. No entendía el porqué de su sufrimiento, pero confiaba en que Dios tenía un plan para ella. Se entregaba a su voluntad, dispuesta a enfrentar el futuro con valentía y esperanza. La tormenta finalmente se calmó, dejando un silencio casi irreal. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las nubes, pintando el cielo con colores hermosos. Un nuevo día comenzaba. Julia salió al porche de la cabaña. El aire fresco llenó sus pulmones, llevándose consigo los últimos restos de angustia. A lo lejos, un arco iris aparecía entre las montañas, un símbolo de esperanza, un recordatorio de la promesa de Dios. Y Julia sonrió, agradecida por la tormenta que la había llevado de regreso a casa. La vida le había dado un nuevo comienzo. No era la misma Julia que había llorado en la oscuridad. Había pasado por el fuego y había salido fortalecida. Su fe, ahora más sólida que nunca, era su brújula, guiándola hacia un futuro lleno de posibilidades. Ya no temía al mañana, porque sabía que Dios caminaba a su lado. Con el corazón lleno de gratitud, Julia se dispuso a reconstruir su vida, paso a paso, con la certeza de que no estaba sola. La tormenta había pasado, y un nuevo amanecer se abría ante ella. Si te ha inspirado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que toca el corazón. Gracias por acompañarnos.